Actualidad Editorial. Muy buenos días para todas y todos. Hoy, sábado 14 de septiembre, vamos en la mitad del mes. Saludo fraterno y solidario para quienes ya están conectados con nuestro programa, El Solidario. Este editorial se lo vamos a dedicar al tema más relevante de esta semana y es el presupuesto general de la Nación, que en términos generales yo les digo, tiene pronóstico reservado tendiendo a morirse. Porque pues esta semana se dio el inicio al análisis de ese presupuesto y como se preveía, no iba a tener un camino fácil, sino muy complicado, pues quienes le hacen oposición al gobierno han determinado cuestionar las cifras de cada uno de los rubros y sobre todo del monto general. Y nosotros a veces no le damos la importancia, pero el presupuesto en cualquier país es la herramienta fundamental para la ejecución de la política económica del gobierno y sin esto definitivamente un país no podría funcionar. Este presupuesto a rasgos generales se empieza a elaborar en el Departamento Nacional de Planeación, luego se envía a la Dirección General de Presupuesto en donde se le hace una revisión a cada uno de los ítems y se envía un anteproyecto al Congreso de la República más o menos en el mes de abril. En estos meses se hacen unas reuniones entre los técnicos especializados y los congresistas y la dirección del presupuesto en donde se deciden los montos de los rubros y el monto global, ¿no? Y el ministro de Hacienda, como lo hizo este año, a mediados de julio, radicó el proyecto en el Congreso de la República. Digamos que para empezar su análisis, como ya se hizo esta semana, en la Cámara y el Senado hay dos comisiones económicas. Ellas se tienen que reunir, como efecto lo hicieron, y empiezan, lo primero que tienen que hacer es discutir el monto global. Luego viene el segundo debate donde se analizan cada una de las partidas, si se cumplió con lo planeado y con lo ejecutado, si se excedió en gastos y si faltó recaudo. Digamos que ese, hasta el primer punto vamos ahorita, que es la reunión conjunta para establecer el monto que seguramente no se va a dar. Desde ya y desde la semana pasada los gremios empresariales y los opositores ya le habían salido al paso a este proyecto que fue radicado por 511 billones de pesos y a la par se radicó el borrador del proyecto de una ley de financiamiento que valdría 12 billones, otros la llaman reforma tributaria, para un gran total de 523 millones de pesos. Han salido muchas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, como que hay desfinanciamiento entre el gasto y el ingreso, que hay que revisar la capacidad de gasto del gobierno nacional, que muchos rubros no se han ejecutado un 100% porque en el Estado es obligatorio gastar lo que se deje para cada entidad y para cada ministerio. ¿Ve? Que hay que establecer una política de austeridad, que estamos empujando, que el gobierno está empujando al país a una recesión, a un abismo, etc. Igualmente, voces de economistas, ministros de Hacienda, expertos, analistas económicos, repiten una y otra vez al unísono que este presupuesto es inconveniente, que no tiene financiación, que hay que ser responsables y prudentes en el gasto. Es decir, pusieron a la vanguardia toda la artillería de la derecha a pronunciarse sobre la inconveniencia de este monto global del presupuesto. Digamos que a términos generales este presupuesto se incrementa más o menos en el 3.9% del que se está ejecutando este año, que fue aprobado el año pasado. Más o menos está distribuido de la siguiente manera rápidamente. 329 millones de pesos estarán destinados para todo lo que es el funcionamiento, digamos que un 6% más que el de este año. 112 millones de pesos, 112 billones de pesos para pagar la deuda externa e interna.
Y esto tiene un aumento del 19% en este presupuesto y un 82% para el tema de inversión. Digamos que de las 230 entidades que dependen del presupuesto nacional, el 46% van a recibir un aumento, así sea poquito, y el 56% por el contrario van a tener una reducción. Para no extenderme mucho, algunas de las entidades que recibirán aumento presupuestal son los ministerios de salud, de educación, de trabajo, de defensa, la Registraduría Nacional, la misma Policía Nacional. Y otros, por el contrario, van a haber reducido su presupuesto. Entre ellos podemos mencionar el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Agencia Nacional de Tierras, el Fondo Nacional de Vivienda, el Instituto Nacional de Vías, el INVÍAS, los ministerios de Hacienda, de Deporte, Minas y Energía. Estas pocas consideraciones rápidamente que aquí yo describo, pues me llevan a concluir que el pronóstico que el Congreso tiene, que del presupuesto es bastante reservado, tendiendo a morirse. Si, mañana creo que ya no se establece el monto global y ese es un primer dardo grave que le pegan al presupuesto. Y como lo dijo el presidente, pues si no lo aprueban tendrá que sacarlo por decreto. Y sobre esto pues hay muchas opiniones de cuál debe ser el monto total. Lo cierto es que esta semana veremos a ver qué pasa para definir este monto, si se desenreda este rollo. La discusión, la primera discusión tiene plazo hasta el 25 de septiembre, que es en las comisiones conjuntas de económicas, para ya ir mirando rubro por rubro, y el máximo plazo es el 20 de octubre. Allí miraremos si se aprueba o si se definitivamente se hunde o se imprueba este presupuesto. De todas maneras hay que estar alerta, no le ponemos cuidado, pero esto depende el aumento salarial, el pago de las nóminas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí les dejo, que tengan un excelente y buen fin de semana.